Muy buenos días, Iglesia Bíblica Bautista de Alto Hospicio. Estamos gozosos una vez más de volver a la palabra de Dios. Les mandamos un saludo desde la ciudad de Yuma, Arizona, y esperamos que hayan pasado un momento memorable ayer en la cena romántica, conmemorando el Día de los Enamorados. Y para el resto que no participaron en eso, sino con los otros ministerios, le damos saludos y le agradecemos todo su empeño que han hecho en el desarrollo hasta ahora de nuestra congregación. Ahora, Primera de Juan habla acerca, y hemos tocado este tema, versículo 4 del capítulo 1, dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces la intención de este libro de Juan, esta epístola general de Juan, es que nosotros podemos lograr llegar a la satisfacción plena de lo que es el gozo en el Señor. Y hemos tocado diferentes temas, sea la identidad de Dios, la identidad de Cristo, nuestra propia condición de pecado, cómo lidiar con pecado, cómo ser victoriosos sobre lo que es resentimiento, lo que es madurez y muchas otras áreas que son indispensables para que nosotros lleguemos a tener ese gozo pleno en el Señor. Ahora, una de las áreas donde es necesario trabajar y abarcar según Juan para lograr este gozo es teniendo un cuerpo sano. Un cuerpo sano empuja a que nosotros tengamos gozo. Ahora, el cuerpo que estamos hablando ahora es el cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Cristo que somos nosotros. Y el día de hoy vamos a ver tres áreas indispensables que nosotros tenemos que comprometernos a estudiar, de asegurarnos de que esté sano. De otro modo, en su enfermedad, en su distorsión, en su perversión, va a conllevar a que nosotros seamos removidos de aquel gozo que Dios quiere prometer. Ahora, ¿qué son algunos agentes que producen enfermedades en nuestro cuerpo? Tenemos elementos como bacterias, tenemos síndromes, tenemos diferentes condiciones, sea químico, biológico, físico, lo que sea. Pero uno de los agentes más comunes que uno hablaría cuando viene acerca de una perversión o una adulteración o un ataque al cuerpo sería el tema de un virus. Ahora, ¿qué es un virus? Un virus es un agente externo del cuerpo que entra, que trata de pasarse como si fuera parte del cuerpo, entonces pone un tipo de máscara, se podría decir, tratando de engañar el sistema de inmunidad, con la intención de infiltrar, propagar, contaminar y finalmente destruir. Y de la misma manera, Satanás es un virus dentro de lo que es la obra de Dios, donde trata de infiltrarse, trata de multiplicarse, contaminar con el objetivo de finalmente destruir la obra de Dios. Entonces, acá el texto continúa con capítulo 2, versículo 18 al 26, donde vamos a estar abarcando tres áreas donde constantemente Satanás está atacando en lo que es la iglesia. Acá es donde salen herejías, apostasías, sectas y cosas de esa índole, donde están haciendo una perversión de la obra, el cuerpo y el ministerio de Dios. Entonces, la palabra de Dios dice, y me gustaría que pusieran harta atención acá, de ese modo pudieran comprender estas tres áreas donde vamos a estar desarrollando en esta mañana. La palabra de Dios del versículo 18 del capítulo 2 dice lo siguiente: hijitos, ya es el último tiempo. Y sí que lo es. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo.
Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa, que Él nos hizo la vida eterna. Ahora, hay 3 puntos que Satanás constantemente ataca en una iglesia para poder distorsionar, desviar o adulterar de la obra de Dios. Estas 3 son la manera en que gente ve, interpreta y lo que es la interacción con la iglesia. Número 2, la manera en que nosotros identificamos, nos damos cuenta de quién es Cristo y su obra. Y finalmente, lo que es la interpretación de la Sagrada Escritura. Cada secta que hay afuera, sea desde David Koresh con las ramas davidianas, Branch Davidians, que en los años 90 hubo un gran conflicto en Waco, donde él clamó ser Jesús, donde entraron en una guerra bélica contra la FBI, murieron 70 personas, 25 eran niños, parte de esta secta. Sea de algo tan reciente como eso, a años atrás, cientos de años atrás, como lo que serían los testigos de Jehová, otras sectas de esa índole, hasta el primer siglo, donde vemos los gnósticos, y el tercer siglo, lo que vemos los arianos. Cada uno de estos grupos va a tener algo en común, sea uno o estos 3 en sí, que es la manera en que ellos ven la iglesia, la manera en que interpretan a Cristo y la manera en que ellos van a ver y interpretar la Sagrada Escritura. Entonces, vamos a abarcar el primer punto, que es la actitud separatista, donde atacan a otras iglesias clamando siendo ser la única. Y vamos al verso 19. Juan está diciendo que salieron de nosotros este grupo de personas, pero realmente no eran de Juan, no eran de los apóstoles, eran apóstatas, eran gente que estaba por asociación vinculado, pero una vez afuera tomaron el poder, tomaron el control, y cuando Juan regresaba se le oponían, rechazaban, empezaban a distraer a las personas para que ellos quedaran con este grupo único. Y ahora piénselo, de todos los apóstoles que habían, o de todas las personas que podrían clamar ser algo especial o importante, sería Juan. Dentro del círculo cercano de Cristo tenemos a Pedro, Juan, Jacobo. Jacobo ya está muerto, queda solamente Pedro y Juan. Pablo también importante, pero no estuvo alrededor de Jesús en su ministerio. Juan es considerado el apóstol o el discípulo amado. Ya entonces no es un apóstol cualquiera. Y este grupo de personas que clamaba ser parte de Dios, parte de Cristo, parte de la obra, parte de la iglesia, estaban negando a Juan mismo. Ahora, el tema de separación es parte de lo que es este libro, la Biblia. La Biblia habla acerca de la importancia de lo que es la separación. Tomemos el caso de Romanos 12. Romanos 12, Pablo está motivando, le dice, encomiendo o les ruego, suplico por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo ante Dios, Y parte del versículo 2 después empieza a avanzar diciendo, no se conformen a este siglo, no se conformen a este mundo, sino sean transformados, sean separados, sean diferentes a través de la renovación del espíritu o de la mente, que es en la voluntad de Dios. Ahora, dentro de todo esos 2 versículos que está lleno de doctrina y teología, el punto que quiero destacar es el hecho de que Pablo está enseñando un elemento de separación. Y es importante que el creyente sea separado de los principios de la Biblia, o sea, de los principios del mundo, de lo que es pecado, de lo que es herejía, de lo que es carnalidad. Incluso leemos previamente que el amor del mundo es enemistad con Dios en el libro de Santiago, y acá dice que no nos unamos en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ahora, esto nos empuja a el segundo punto dentro de esta actitud separatista. La Biblia dice hay que separarnos de pecado. Pero ¿hasta qué punto? Porque mucha gente toma esta actitud de donde me tengo que separar de todo lo que es pecaminoso, y pueden llegar a niveles extremos donde ni siquiera Dios nos enseña a hacerlo porque vivimos en un mundo imperfecto. Y ahí es donde quiero ir al libro de 1 Corintios, capítulo 5. Porque acá Pablo está enseñando a la iglesia con quién deberíamos nosotros lidiar o no lidiar en nuestra vida y nuestro caminar cristiano.
En versículos 9 al 12 nos da un texto bien interesante acerca de que si deberíamos nosotros juntarnos con gente pecadora o no. Y esto es lo que dice. No, o sea, os he escrito, versículo 9, por carta, que no os juntéis con los fornicarios. Esos son los que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero más allá de una persona que comete fornicación, un fornicario es una persona que abiertamente dice, a mí no me importa el estándar de Dios, a mí no me importa la manera en que Dios nos enseña cómo vivir, yo públicamente me declaro un fornicario. No obstante, versículo 10, con los fornicarios de este punto, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Y ahí está hablando, no solamente no se asocian con este grupo de personas, pero tienen que entender qué tipo de personas que están haciendo esto, y la razón por qué. Acá no está diciendo no te juntes con ningún pecador, porque todo el mundo es pecador, y si ese fuera el caso, hay que removernos del mundo. Sino lo que está diciendo es lo siguiente, el mundo lo practica, y lo entendemos, y vivimos ahí. Pero versículo 11 dice, más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario o avaro, idólatra, maldiciente o borracho o ladrón, con tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y está hablando de un caso de inmoralidad de un hombre que estaba teniendo relaciones sexuales públicamente o a conocimiento de toda la ciudad de Corinto con la mujer de su padre, sería su madrastra en pocas palabras. Aquella abominación, dice, remuévelo, ¿ya? Ahora, donde me quiero concentrar lo siguiente, se podría realmente desarrollar todo esto, pero la simpleza del texto es lo siguiente. Cuando nosotros estamos con gente que dice, no, yo creo en Dios, yo soy salvo, yo soy cristiano, pero estoy en las cosas del mundo, pecado, 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 ten cuidado porque ¿quién va a influenciar a quién? Y esa es la parte acá. Acá está hablando de ten cuidado con quién tú te dejas influenciar. Porque si yo estoy con alguien y veo que viene a la iglesia y actúa normalmente como si nada y después va al mundo y yo veo eso y veo que Dios no está juzgando inmediatamente, yo puedo caer susceptible a seguir en esos mismos pasos. Entonces acá se ve un tema de separación, pero no da al extremo de separarse como ermitaños en una montaña o como monjes en el exterior, sino está hablando de una separación para nuestro progreso. No para que fuese una carga, pero sectas y la manera en que Satanás va a atacar va a ser aislarte de todo lo que es la comunidad dentro de esta burbuja, haciéndote cerrar todas tus amistades, quedándote acá adentro y además va a intimidarte de que allá está mal y va a producir terror, segregación. Ahora, la manera en que además van a estar implementando esto van a decir que ellos son la única verdadera iglesia. Somos la única verdadera iglesia. Si tú no eres parte de esta iglesia, no te vas a ir al cielo, ¿ya? Y eso es común en la manera en que los testigos de Jehová trabajan el día de hoy, lo que eran los adventistas de ese grupo de las ramitas davidianas, que era una secta que salió de los adventistas, en la manera en que los mormones también ven la manera de progresar en la eternidad, que solamente los mejores mormones van a ser dioses en otros planetas, en otros mundos, con un sinfín de esposas espirituales, y van a abarcar y van a ser dioses, ya, pero solamente los buenos mormones que cumplen las normativas que están dadas en su orden eclesiástica. Ahora, ¿cómo nosotros, ya, cristianos, hombres del libro, gente entregada al estudio, ya, yo soy primeramente por fe cristiano, pero por convicción estoy convencido en ser bautista? Ahora, ¿solamente los bautistas van al cielo? La respuesta es no, ¿ya? Van a haber presbiterianos, van a haber metodistas, van a haber evangélicos, van a haber asambleístas de Dios en el cielo. La respuesta es sí, porque la iglesia no es el que salva, sino es la relación personal, íntima con Cristo. Lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros con su sangre es que nos va a llevar al cielo. No hay una segregación de que somos los únicos, vamos a ir al cielo porque somos parte de este grupo en específico. Y eso es algo importantísimo de entender. Ahora, ¿qué es importante para nosotros en el tema de responder a este tipo de confrontación? Porque ellos dicen, aléjense, ellos son de Satanás. Por ejemplo, parte de la enseñanza de los testigos de Jehová, ¿ya? Que es una secta.
Enseña que uno como testigo de Jehová no debería leer, estudiar o entender ningún otro grupo. ¿Por qué? Porque esa duda es la duda de Satanás. Y yo puedo entender lógicamente cómo pueden llegar a ese punto. Pero el llegar a intimidar para poder controlar ya demuestra una perversión en la intencionalidad de lo que tiene en el grupo. Ahora, la iglesia de Berea o la gente en Berea era más noble que la de Tesalónica, según Hechos 17:11. ¿Por qué? Porque ellos indagaban diariamente para ver si lo que el Antiguo Testamento y lo que el Nuevo Testamento hablaban concordaban, si el mensaje de Pablo, si el mensaje de Cristo era el cumplimiento del Antiguo Testamento o no. Y según eso, ellos eran nobles. No está diciendo tengan fe ciega donde no están viendo, ni entendiendo, ni profundizándose. Sino, si este libro es verdaderamente la palabra de Dios, este libro se va a defender por sí mismo. Han habido ataque tras ataque, grupo tras grupo que ha tratado de comprobar falso la Biblia, y aquellos que se profundizan, muchos de ellos se han convertido. ¿Ya? Había un estudiante de la Universidad de Yale, se llamaba Lee Strobel, si no me equivoco, y era una persona que, siendo ateo, casado con una cristiana, quería negar Cristo y quería comprobar a su esposa que todo era una farsa. Y al profundizarse para comprobarle a su esposa que Jesús no era de verdad, se terminó convirtiendo porque la evidencia era demasiado fuerte. Porque Dios se defiende solo. Aquel que busca, hallará. Ahora, primera de Pedro 3:15 nos da la normativa de cómo nosotros debemos confrontar aquel error. Primera de Pedro 3:15 dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Y lo que dice este texto es tres cosas. Si nosotros vamos a ser leales a la verdad, si vamos a ser buscadores de lo que es la verdad de Dios, tenemos que tener tres cosas. Número uno, tenemos que tener respuestas. Tenemos que profundizarnos. No es una fe ciega que Dios nos llama a hacer, sino la palabra dice, profundícense, analicen, estudien diariamente, no se aparten del libro, sino entiendan, porque esta es la fuente de verdad. Pero no solamente tiene una defensa, sino dice que debemos tener dos actitudes de mansedumbre, ¿ya?, y reverencia. Cuando uno ataca a otro, o uno está dialogando con una persona que no sabe bien su Biblia, muchas veces el producto es una agitación, un enojo y una explosión. A mí me ha tocado hablar con personas que cuando empiezo a hablar acerca de la verdad de Dios se empiezan a tornar rojos, se ponen furiosos y no quieren hablar y están a punto de tomar un palo y empezar a pegarme. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no está dentro de ellos. Su deseo no es buscar la verdad, sino es comprobar su punto. Han sido cegados y por eso no tienen ese espíritu de mansedumbre. Pero si nosotros vamos a ser personas que expresan a Cristo, que van a seguir su normativa, nosotros tenemos que tener esa actitud de mansedumbre al hablar con otras personas. Pero además uno de reverencia, o sea, esa era de reverencia. Y otro tema es el tema de mansedumbre. Ya de recién era reverencia, ya respeto, no agitación. Ahora, mansedumbre. ¿Cuántas veces líderes carismáticos de sectas, ¿ya?, gente que son bien extrovertidos, se jactan de ser el ungido, se jactan de tener mensajes privados, se jactan de verdades que ellos han supuestamente escuchado, y todas esas cosas demuestran una arrogancia? No hay espacio para arrogancia y cristianismo. Si una persona es arrogante según su conocimiento, su experiencia o su visión o lo que sea, ya no es de Dios. Porque Dios resiste a los soberbios, a los arrogantes, y da gracia a los humildes. Cada ministerio grande que yo he conocido donde el líder se ha subido a un punto, y estoy hablando específicamente en el caso de los bautistas, se ha subido a un punto de gran arrogancia, mira lo que he construido, ahí cae en humillación porque Dios resiste eso. Pasó con Nabucodonosor cuando vio los jardines, el imperio que él había construido, dijo, mira lo que yo he hecho. Y así de rápido cayó. Ahora, volviendo al texto.
una actitud separatista, ¿ya? Sectas son comunes en separar al individuo del resto de cualquier persona que podría tener la fuente de verdad. Y lo hacen específicamente porque su intención es de controlar. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Significa que deberíamos nosotros aceptar y tolerar y envolvernos en los movimientos ecuménicos? La respuesta es no. Doctrina divide. Nosotros, aunque ellos tal vez hayan grupos afuera que tal vez piensen un poco diferente con respecto a temas de la Santa Cena o en temas de práctica, en la manera en que interpretan algunos textos, no significa necesariamente que no sean salvos. Yo puedo estar parte de la familia de Dios, creer una cosa, puede haber otra persona que crea otra cosa y ser salvo, y los dos vamos a llegar al cielo. Pero eso no significa que nos vamos a unir en trabajar juntos. ¿Por qué? Porque si yo creo en blanco y él cree en negro, vamos a tener que remover todas nuestras creencias para llegar a una simple creencia básica sin mayor crecimiento y progreso. Doctrina divide. La palabra de Dios enseña eso. Ya en 1 Corintios capítulo 11, cuando habla acerca de la cena del Señor, habla acerca de que hay algunos que son aprobados y era necesario ver divisiones para entender y conocer cuál era aprobado y cuál no era aprobado. Entonces, no todos que tienen el nombre cristiano son necesariamente cristianos. Además, metodología y filosofía también van a dividir. Ahora, el libro de Amós, capítulo 3, versículo 3, habla acerca de que si dos personas no pueden estar de acuerdo, no van a andar juntos. Entonces, por eso nosotros nos concentramos no en pelear con otros grupos, sino nos concentramos en vamos a ir a hacer la obra, vamos a predicar el evangelio, vamos a ver personas salvas, vamos a ver personas crecer, vamos a ver matrimonios restaurados, vamos a ver niños criados en la sana doctrina, vamos a ver familias restauradas, vamos a ver la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en individuos. Esa es nuestra intención. El resto puede hacer lo que ellos quieren, ellos van a dar cuenta a Dios. Nosotros vamos a concentrarnos en la obra de Él. Esto nos lleva a la segunda actitud. Ya la primera, una actitud separatista. Nosotros somos la única fuente de verdad. Nosotros somos lo único verdadero. Somos los únicos que van a llegar al cielo. Ya esa es una evidencia de una técnica de Satanás. Es una técnica de sectas. Se ve desde los niveles más básicos dentro de comunidades cristianas a sectas ya establecidas. Ahora, eso nos lleva al segundo punto, una actitud indirectamente en contra de Jesús. Y ahí vemos de vuelta en 1 de Juan, versículo 22. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega a Jesús? Que Jesús es el Cristo, este es el anticristo. Si tú niegas al Hijo, niegas al Padre. Si tú confiesas al Hijo, confiesas al Padre o permaneces en el Padre. Entonces acá vamos al segundo punto, es un ataque directamente a la fuente de nuestra salvación, que es Cristo. Y acá podemos ver esto dividido o manifestado de tres maneras. La primera manera en que se ve el ataque o una actitud indirectamente contra Jesús es atacando su existencia. Número 2, atacando su identidad. Y número 3, atacando su obra. Ahora, cuando hablamos de su existencia, estamos hablando de un ateo básico, una persona que dice, yo decido no creer que Jesús existió. Ahora, históricamente hablando, ya yo podría hacer el caso para defender la posición de Jesús en su manera histórica. Si negamos la existencia de Jesús, ¿por qué no negamos la existencia de Napoleón? ¿Por qué no negamos la existencia de Hitler? ¿Por qué no negamos la existencia de cualquier gran individuo, sea Cristóbal Colón o Bernardo Higgins, Arturo Prat? Porque la evidencia de estos personajes también se basa en cierto nivel en fe, de que los libros que fueron escritos eran correspondientes con el individuo y sus obras. Ahora, en el primer siglo, desde el comienzo del cristianismo, ya hubieron gente como Josefo y otros historiadores seculares que mencionan o la iglesia o Jesús mismo. Ahora, nadie muere por una mentira, y ese es uno de los argumentos más grandes por la cual Lee Strobel, este ateo, se convirtió al cristianismo, porque vio tanta gente torturada por el evangelio en un tiempo tan cercano al evento en sí, que conllevó a decir, esto es fidedigno. Mayor evidencia tenemos para la existencia de Jesús que para la existencia de Platón, Aristóteles y los filósofos griegos. Pero si ese no es el caso, ¿ya? Yo diría que toma más fe creer que Jesús no existió, viendo el impacto histórico, que en lo contrario. Ahora, hay otros, ya yendo a la segunda parte del tema de su identidad, un ataque a la identidad de Cristo.
Aquí es donde la mayoría, si no todas las sectas, tienen este punto en común, ¿ya? El adulterar la identidad de Jesús. En el primer siglo ya los gnósticos negaban no la divinidad de Jesús, sino su humanidad. Negaban el tema corporal, negaban el hecho de que Jesús era de carne y hueso, negaban su resurrección física, porque todo lo físico era pecaminoso. Entonces ellos llegaron a una nueva conclusión, que Jesús era simplemente Dios. Ahora, si vemos ese elemento, realmente choca con el elemento de una muerte sustituta por la humanidad, ¿ya? Porque ¿dónde está la justicia? Alguien tenía que pagar el precio, y eso desde Génesis capítulo 3 hasta el final de la Biblia habla acerca de la justicia de Dios, que tiene que pagar por el pecado a alguien, y por eso vino Jesús. ¿Ya? Los arianos en el tercer siglo, ya Arius era un hombre que negaba no la humanidad de Jesús, sino su deidad. Lo veía como un buen hombre, que había Dios adoptado como su hijo, pero nunca era de esencia divino. El día de hoy teníamos a David Koresh, que clamaba ser Jesús, y así realmente contaminando quién es Jesús, porque él decía, el primer Jesús era un buen Jesús, el segundo Jesús es un Jesús pecador que puede interactuar con la humanidad porque ya el pecado ha sido pecado. Lo mismo dijo Jesús de Miranda y otros líderes sectarios igual, clamando ser Jesús, ¿ya? Toleraba pecado. Otros el día de hoy, ya el grupo más predominante y un grupo que se ve bastante visible, son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová niegan que Jesús es deidad, niegan que Jesús es Dios. Ahora, vamos a ver algunos textos ahora que hablan acerca de la deidad de Jesús. Para empezar, si vamos a Juan capítulo 8, versículo 24. Este texto no es significativo hasta que nosotros entendemos cuál es el nombre de Dios. Entonces se hace la pregunta, ¿cuál es el nombre de Dios? Y en el Antiguo Testamento tenemos la historia de Moisés. Y Moisés interactúa con el Padre y le hace la pregunta, ¿cuál es tu nombre? Cuando tú me mandes y hable con mi pueblo, ¿qué voy a decir? ¿Quién me mandó? ¿Y qué fue la respuesta? Le dirás, yo soy el que soy. Y en esencia estaba construyendo la palabra Jehová, Yahweh, o el tetragrama, que significa yo soy. Entonces Jesús dice en Juan 8:24 lo siguiente, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y acá Jesús estaba hablando acerca de sí mismo en relación con el Padre. Lo mismo podemos ver en Juan 1:1. Al principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Acá en Juan 8, donde estamos recién, vemos al final del texto cuando Jesús dice, antes de Abraham yo soy. ¿Y qué hicieron los fariseos? Ellos entendieron claramente lo que estaba diciendo Jesús, que era, él se estaba haciendo igual que Dios. Tomaron piedras que querían apedrearlo. Cuando Jesús sanó al paralítico con los 4 amigos, ¿qué fue lo que le dijo Jesús al individuo? Tus pecados te son perdonados. Y se indignaron los hombres que estaban ahí presentes. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, ¿quién puede perdonar sino Dios? Y es una aserción correcta. ¿Por qué? Si pecado es rompiendo la ley contra Dios, solamente aquel que recibe la transgresión puede perdonar. Si Jesús no es Dios, no tiene ninguna autoridad o derecho o lugar para perdonar pecado, porque ¿quién puede perdonar sino solamente Dios? Y la Biblia así lo enseña. Y hay texto tras texto, ¿ya? Cuando el Antiguo Testamento fue traducido del hebreo a lo que es el griego en la Septuaginta, la palabra para Jehová fue traducido como curioso. Ahora Jesús, la mitad de las veces que él recitó el Antiguo Testamento, recitó de la Septuaginta, y en Romanos 8, ya estoy hablando de eso para dar credibilidad a la Septuaginta, en Romanos 10 que diga, cuando Pablo habla acerca de cómo ser salvo, dice, si confesares con tu corazón, o sea, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras de tu corazón que Dios lo levantó de la muerte, serás salvo. Pero ahí está hablando que si confesares con tu boca que Jesús es, y la palabra en el griego es kurios. Jehová, kurios, es el mismo. Jesús es Dios. Es parte de la Trinidad. Ahora, hay texto tras texto, pero hay limitación de tiempo. Si Jesús era simplemente un ángel, entonces sería injusto que Él muriera por los pecados de la humanidad. Porque no es un sacrificio que Dios está haciendo acerca de sí mismo, está haciendo que otro pague en lugar de Jesús.
La imagen de Abraham sacrificando a su hijo no tiene ninguna relación alguna si realmente Jesús no es el Hijo de Dios en su divinidad y deidad, sino simplemente un ángel. Ya voy a matar a un ángel para esto. No tendría ninguna correlación entre lo que hizo Abraham con Isaac y lo que hizo el Padre con Jesús. Ahora, vamos al tercer punto dentro de la identidad de Jesús. Su existencia, su identidad y además el que niega que Jesús es el Cristo. Acá vamos a hablar del tercer punto de la obra que Cristo hizo. Aquí entramos en lo siguiente. ¿Por qué vino Jesús? Yo hago la pregunta, ¿por qué vino Jesús? Y mucha gente podría responder de manera diferente. Algunos podrían decir que vino para enseñar. Y si esa fuera la respuesta, entonces la pregunta es ¿por qué murió? Si es que vino para enseñar, ¿acaso Dios no lo vio? ¿Acaso Dios no lo entendió? ¿Acaso Dios no lo percibió? ¿Por qué murió? Y si era simplemente para enseñarnos, ¿por qué no mandó a otro profeta que nos enseñara? ¿Era simplemente para demostrar la dureza del corazón de los judíos? ¿Era para demostrar la dedicación de amor que tiene Dios? Entonces, podemos llegar a la conclusión, a través de la Escritura, que Jesús vino para morir. Su esencia primordial era que Jesús vino para morir. No vino simplemente para enseñar, aunque sí enseñó. Entonces, ¿por qué vino para morir? Ya, nosotros sabemos que Jesús vino para morir, para traer la salvación. Ahora, si empezamos a pensar cómo era la salvación o cómo era el pacto antes de la venida de Jesús, porque Jesús tuvo que venir porque el sistema antiguo no era suficiente. El antiguo sistema era las obras de la ley, buenas obras, lo que yo hago para buscar mérito ante Dios. Eso no fue suficiente, eso no fue bueno, eso no trajo satisfacción a Dios, porque nadie llegó a ese estándar. Entonces Jesús tuvo que cumplir todo lo demás y otorgar otro sistema. Ahora, ¿qué es el otro sistema? Hacer la ley más accesible para que nosotros lleguemos al cielo a través de buenas obras. No haría sentido. ¿Quién acá pensaría que la Biblia enseña que Jesús vino a morir para hacer las obras más fáciles? La respuesta sería nadie si es que has leído la Biblia. Sino la palabra de Dios ocupa palabras como gracia, don, regalo. Ahora, cuando vemos el tema de la ley, aquellos que quieren ser salvos a través de buenas obras, Santiago 2:10 habla acerca de que si tú tratas de ser salvo a través de tus buenas obras, dice que si eres culpable de uno, eres culpable de todo. Gálatas 3:10 habla acerca de si trata de ser salvo a través de buenas obras, eres maldito, porque maldito el que no cumple toda la obra de la ley. Romanos 4:4 dice el que trata de ser salvo a través de buenas obras, no se le va a contar como salario, sino como deuda. Entonces tenemos culpable, maldito, deudor. Isaías 64 ya en el ámbito profético, hablando acerca de aquellos que estaban esperando, aquellas buenas personas que estaban esperando la venida del Padre o de Jehová. Jehová viene y ve que sus buenas obras son como un trapo de inmundicia y estos son buenas personas. Entonces nuestras obras, según la ley, nos mantienen culpable, maldito, deudor y además inmundo. Entonces Jesús vino para cumplir la ley y darnos lo que nosotros no pudimos alcanzar a través de ella. Ahora acá entramos en una ilustración. Si el hermano Roberto Ortega fuera el día de hoy a Sofía a comprarse un Ferrari, y llega allá y hace un contrato donde va a estar pagando en crédito cuotas para su Ferrari nuevo. Y llega allá, se lleva el auto, ya queda el contrato donde tiene que pagar sus pagos. Pero llega el primer mes, no paga. Llega el segundo mes, no paga. Llega el sexto mes, no paga. ¿Qué va a pasar con el auto? Se lo van a venir y se lo van a quitar. ¿Por qué? Porque en el contrato él falló. Había una relación entre yo te doy si tú me das de vuelta. Ahora, ¿qué pasaría si el hermano Jorge fuera a Sofri y comprara ese Ferrari en efectivo y va y le regala ese auto a hermano Roberto completamente gratis, firma el papel que ahora es suyo? Y pasa un mes y Roberto no le pasa dinero a Jorge. ¿La empresa de vehículos le puede quitar el auto a Roberto? No, porque ya está pagado. ¿Jorge puede venir y quitarle el auto a Roberto? No, porque ya está firmado. Entonces, de la misma manera, la salvación se manifiesta. ¿Cómo? En el contrato original, ya fue todo pagado a través de Cristo en la cruz del Calvario. Nunca se menciona que es a través de las obras de la ley que se adquiere la salvación y tampoco se menciona que a través de la obra de la ley se pierde la salvación. No se menciona.
Entonces, si yo peco después de ser salvo, ¿puedo perder la salvación? La respuesta es no, porque nunca era parte del contrato original. Ahora, hay tres diferentes posturas de cómo gente cree que se va a ir al cielo. Hay aquellos que creen que es por obras, ¿ya? Estaba escuchando un comunicado una vez del Papa Francisco, de Argentina, donde él dijo, buenos ateos van a llegar al cielo. Y piensen lo que dijo. Está diciendo gente que no cree en Dios, gente que no cree en Jesús, gente que no tiene ninguna confianza en Él, pero si hace buenas cosas va a llegar al cielo. ¿Ya? El mundo secular también piensa lo mismo, que yo voy a ir al cielo si es que mis buenas obras son más que las malas. Y es su manera de pensar lógicamente más bien que más mal. Ahora la Biblia, si uno lo lee, la fuente de verdad habla completamente en contra. Entonces no podemos tomar ese lugar. Luego tenemos textos que hablan acerca de que es a través de la fe. Efesios 2, 8 y 9 dice lo siguiente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, ese texto está hablando acerca de que no es a través de nuestras buenas obras que vamos a poder llegar a la salvación. Es un regalo de Dios, es un don. Ahora, acá hay un texto, estaba hablando con una señora en Estados Unidos que solía ser testigo de Jehová por mucho tiempo. Y después a través de su hermano empezó a leer, profundizarse y después llegó a la conclusión que no estaba en la verdad. Se convirtió, ahora está activamente en una iglesia cristiana y estaba hablando con su madre. Esta es una mujer que estaba toda su vida inculcada en este camino. Y le leyó un versículo a su madre, que era Tito 3:5. Dice, nos salvó, está hablando de Jesús. Jesús nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿A qué llegó acá? Me decía esta señora que su madre empezó a llorar de una manera sin parar. Y miró a su hija y le dijo, hija, me estás diciendo que todo este tiempo nos han mentido. Porque en los testigos de Jehová, la manera de llegar a ser 144,000, la manera de llegar a la eternidad, es a través de tus propias buenas obras. Acá dice, Jesús lo pagó todo. Ahora, si nosotros no podemos ser salvos a través de buenas obras, y si es un don de Dios, entonces la pregunta es, el tercer punto, ¿es fe más obras? ¿Se puede perder la salvación? Estaba hablando una vez con una joven de Iquique que me estaba hablando de su iglesia y que iba todos los domingos a esa iglesia. Era una iglesia evangélica que hablaba acerca de que uno puede perder su salvación. Y ella hablaba acerca de que ella va domingo a la mañana, domingo a la noche, está en ministerio, hace todas estas cosas. Y le hablaba con respecto a otra joven amiga de ella y le decía, yo tengo miedo de perderme un domingo a la mañana. Porque si yo me muero sin asistir a Dios o a la iglesia, o si viene el rapto antes que yo llegue a la iglesia, yo no voy a ir allá. Y ella estaba sirviendo, no en amor, no en la misericordia de Dios, sino en su propio esfuerzo, en temor y terror de perder su salvación. Ahora, acá es donde me quiero concentrar. ¿Qué es fe y qué es obras? El sistema de obras es lo que yo hago para adquirir lo que Dios, la salvación. Yo hago esto para adquirirlo. Fe es confiando en que Dios me lo está entregando. La pregunta es, ¿la salvación tuya es algo que tú has ganado o es algo que el Señor te ha dado? Romanos 11:6 lo aclara más que cualquier otro texto. Romanos 11:6, hablando acerca de la diferencia entre lo que es la gracia y la ley, dice lo siguiente. Romanos 11:6. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. No puedes adquirirla y recibirla como regalo. No puedes recibirla como regalo y tratar de adquirirla. O es lo uno o es lo otro. Y si tú estás creyendo en este momento que algo de tu salvación es a través de tus buenas obras, ten cuidado que tu confianza no esté en ti. Confía en el Señor, porque Él produce la salvación. Finalmente, ya una secta es aquellos que atacan, siendo la única verdadera iglesia, niegan la identidad y la obra que Cristo ha hecho. Y finalmente, el tercer ataque es una actitud
contra la interpretación de la Biblia. Volviendo a 1 de Juan capítulo 2, versículo 24, dice: lo que habéis oído, aprendido o escuchado o entendido desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído, lo que ellos han aprendido, lo que ellos enseñaron desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y el Padre. Y lo que está diciendo acá es lo siguiente: no te vayas con la nueva sensación, no te vayas con la última visión, no te vayas con la última profecía. Siempre, siempre, siempre vuelve a la palabra de Dios. Van a haber libros, van a haber líderes, van a haber profetas, van a haber maestros, cualquier persona que va a empezar a hablar cualquier cosa. No te desvíes, vuelve a la palabra, a la palabra, a la palabra. Este es un libro inspirado y mantenido por Dios. Ahora, muchas sectas hablan el mismo lenguaje en palabras. Pero si uno le pregunta qué significa aquella palabra, tiene un significado muy diferente. Y ahí es donde uno tiene que entender, volviendo a la interpretación original. Los teólogos liberales hablan acerca de que Jesús fue mal interpretado, que hablaba más figurativamente, o que la cultura distorsionó, o que la cultura influenció. Otros esotéricos dirían que solamente la interpretación correcta es a través de un conocimiento iluminado de su propio grupo. Pero la Biblia dice claramente que no hay profecía de interpretación privada, sino que Dios inspiró a hombres para que ellos escribieran y pudieran interpretarse a través de lo que es el Espíritu Santo. Y por eso 1 de Juan 2 habla acerca de que la unción del Santo, la unción del Espíritu Santo están dentro de nosotros y nos ayuda a entender. Pero la única manera de entender es si es que profundizamos en su palabra. Ahora, hay que entender que hay cosas que van a ser claras. Por ejemplo, no pecar. Eso es bastante claro. Testificar es bastante claro. Honrar a Dios con nuestros talentos, nuestros tesoros, nuestro tiempo, es claro. Pero van a haber cosas en lo oculto que no van a ser claras. Y muchas veces las sectas no se concentran en las buenas obras que Dios nos ha mandado a hacer, sino se concentran en lo oculto. Ten cuidado de no pasar todo tu tiempo leyendo genealogía, buscando códigos secretos, buscando numerología, entendiendo los misterios. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros nunca vamos a entender. Deuteronomio 29 dice que las cosas ocultas pertenecen al Señor. Y es importante, sí, tener una respuesta detrás de todo lo que creemos. Pero en áreas donde no vamos a poder comprender en esta vida, ten fe y avanza. La última advertencia sería Gálatas 1:8, donde Pablo está motivando a la iglesia en la provincia de Galacia, que aunque venga un profeta, un apóstol, uno de ellos, hasta un ángel, con otro evangelio, con otro mensaje, con otra manifestación, con otra interpretación, sea anatema, sea maldito. ¿Por qué? Satanás ha entrado como un virus de nuevo, con un rostro de ángel de luz, pero su intención verdadera es de entrar, contaminar y destruir. Mantengámonos firmes en la palabra de Dios. Mantengámonos firmes en su interpretación. Literal. La Biblia es literal, que aplica para nuestras vidas. Entiendo lo último. Para una iglesia sana, es importante ser como la iglesia debería, de indagar y ver si lo que se enseña es verdaderamente o no lo que enseña la palabra de Dios. Seamos nobles como ellos. Tengamos cuidado. Pero por sobre todo, entiende este principio. Jesús enseñó: aquel que busca, hallará. Si tú sinceramente, genuinamente estás buscando la enseñanza y la palabra de Dios, Dios se va a asegurar, si es una búsqueda genuina, va a poner persona en tu vida. Y tal vez va a ser difícil, tal vez va a ser chocante. Pero si Dios lo ha puesto en tu vida, abre tus ojos. Pero no lo que digo yo, no lo que dice tu amigo, no lo que dice tu abuela, sino la palabra de Dios. Seamos estudiantes de esta hermosa palabra. Amén.